recién me acuerdo. Les decía que una vez que este sistema nervioso se ha formado, y como habíamos indicado en la clase anterior, habría quedado cerrado el tubo y por tanto formádose las 3 vesículas que a medida que ese niño va desarrollando, pues esto se va volviendo 5 vesículas. Y habíamos quedado en la clase anterior cómo estas 5 vesículas, vamos a esperar que esto abra, cómo estas 5 vesículas en esa complejidad de desarrollo que se va sucediendo, van a ir dando lugar a partir del día 28 a las diferentes estructuras que van a formar el día de mañana ese sistema nervioso, ¿no? Si antes, ¿no es cierto?, no ocurren una serie de eventos que pueden alterar eso que tendría que ser un desarrollo normal. Vean acá en esta imagen, al día 25 se ha cerrado el neuroporo superior. Y va cerrando después, el día 27-28, el neuroporo inferior. Si no se cierra, aquí decíamos, habrá un meningocele, un mielomeningocele, o por lo menos que puede pasar, es una espina bífida, si no hay un buen cierre, a partir de los somitas. El día 35, miren, va desarrollando, como veíamos en las clases anteriores, día 100, ¿no? Cerca de 3 meses, ese niño ya tiene un desarrollo bastante marcado de su encéfalo, en particular de la fase de las 5 vesículas, el prosencéfalo, el mesencéfalo, ¿no es cierto? Perdón, el diencéfalo, el mesencéfalo acá adentro, el metencéfalo y el mielencéfalo, que a medida que completa los 100 días, o sea, 3 meses de vida, este cerebro lo único que se dedica es a crecer y seguir creciendo, porque los neuroblastos o neuronas en formación empiezan, decíamos, a comunicarse. Y hay una sinaptogénesis, y hay sinapsis, envíos de información entre las neuronas, de manera que no es raro, ¿no es cierto?, cuando a una madre gestante le hacen una ecografía a los 5 meses, dice, el niño se está chupeteando el dedo, el niño está, por ejemplo, pedaleando, ¿no? Está haciendo unos pataleos dentro del vientre. La mamá dice, oh, me ha pateado el niño, ¿no es cierto? Porque justamente ya son respuestas y manifestaciones de las sinapsis que están habiendo a nivel del cerebro y que están mandando por órdenes eferentes a que los músculos se empiecen a contraer de una manera involuntaria todavía. Porque ese niño al nacimiento, decíamos, solo tiene una función medular, solo es reflejos ese niño, ¿no? A medida que ese niño... A medida que ese niño vaya madurando, vamos a esperar a que esa persona un ratito nos deje hablar. Bien, decíamos entonces que a medida que ese niño vaya desarrollando, entonces cuando nacemos solamente tenemos una médula espinal completamente mielinizada, ¿no? Así nace el niño, puede llorar, puede respirar, ese niño tiene capacidad para deglutir la leche, ese niño tiene capacidad para tener movimientos reflejos en sus manos, empuñados los pulgares. Es un niño que permanece en una posición de flexión, por eso que vestir a un niño recién nacido es bastante difícil porque no tiene extensión completa de sus extremidades. Como un mecanismo protector, hay un hipertono al nacimiento, que si en cambio es un prematuro estará como un muñequito de trapo, así muy blandito, porque su médula no está madura, ha nacido antes de lo debido. Por ejemplo, un 7-mesino, un niño que nace a los 6 meses no tiene ni su médula, o sea, la médula todavía no está madura. En cambio, empieza a madurar, sí, a partir del 8º al 9º mes, donde ya tenemos algunos reflejos y a los 9 meses tenemos todos. Una vez que ha sucedido eso, ¿no es cierto? Ese niño a los 3 meses, decíamos, empieza con los controles básicos de las áreas motoras. Entonces, a esto decíamos la clase anterior, se le llama el nivel de complejidad 1, a toda la parte modular. Empieza a madurar ya el mesencéfalo, ¿no es cierto? Y le llamamos nivel 2, porque ahí hay más funciones que el niño puede controlar, por ejemplo, giros, sentarse. Y a un nivel 3, cuando ese niño
puede colocarse de pie. Quiere decir que ese niño ha completado su desarrollo pasando desde la horizontalidad hacia la verticalidad. ¿Qué dice? Aquí, pero no está usted en clases. ¿Quién es esta persona que me habla en este momento en clases y me pregunta de las prácticas? ¿No está en clases usted? Bueno, entonces diríamos que llegamos al nivel 3 cuando este niño ya tiene más de un año de vida. Y decíamos en nuestra clase anterior que esta persona, ¿no es cierto?, va a terminar su desarrollo motriz alrededor de los 21 años, cuando ya pueda tener desarrollado todo el área frontal, además, que es de la toma de decisiones. Entonces, miren, ¿cuánto tiempo ha pasado para que este ser humano pueda desarrollar en todas las partes, digamos, de su desarrollo del sistema nervioso y pueda de acá para adelante ir poco a poco adquiriendo otras funciones, ya no solo motrices, sino también son sensoriales, habilidades sociales, lenguaje y otras funciones. De ahí la importancia de conocer que a la edad de 18 días de gestación, este cerebro empieza a organizarse, de una placa así pasa a un canal y luego, o surco, y luego pasa a ser un tubo que va dando lugar a esta fase de las 3 vesículas marcadas acá con azul, con rojo, con verde, y que después se vuelven 5 vesículas porque el prosencéfalo se dividía en 2 partes, el telencéfalo y el diencéfalo, el mesencéfalo que no se dividía, y el rombencéfalo en metencéfalo y en mielencéfalo. Ahí tenemos las 5 partes, ¿no es cierto?, que claramente están marcadas en esta imagen de la derecha, parte inferior, con 2 acodaduras, la primera que es la cefálica y la segunda que es la cervical, que marca la diferencia y que a partir de esta edad el niño es que empieza a desarrollar. No, pues esta chica es de otro grupo, de otro curso. Estoy pasando clases con los de tercero, no me ha aclarado usted. Por favor, déjeme terminar mi clase, le voy a indicar en qué grupo podría estar, ¿ya? Usted es de cuarto año. Bueno, Geraldine tiene los cuadros, puede incorporarse a cualquiera de sus grupos de práctica. Entonces, podríamos decir que en este caso, acá con una imagen real, ¿no es cierto?, podemos ver que de cada una de estas vesículas se van formando partes. Por ejemplo, del telencéfalo, los 2 hemisferios. Del diencéfalo se van formando todos los tálamos, tálamo, epitálamo, hipotálamo y la hipófisis. Vean, por ahí toda la parte química va a formarse del diencéfalo. Del mesencéfalo vamos a encontrar unos pedúnculos y tubérculos cuadrigéminos, cuya característica especial es que a ese nivel se encuentran la sustancia negra y la sustancia roja. ¿Para qué servirán la sustancia negra y roja? Los estudiantes que ya han aprobado anatomía. ¿Alguien a ver que se acuerde? La sustancia negra es aquella que segrega neurotransmisores para el control motor, por así decirlo. Bien. Es la que se daña cuando existe la enfermedad de Parkinson. Muy bien, efectivamente. A nivel del núcleo estriado, ¿no es cierto?, y de la sustancia negra, vamos a segregar un neurotransmisor, como señala su compañero, que es la dopamina. Y la dopamina, como un químico importante, va a ejercer una función en la coordinación y en el control de los movimientos involuntarios. De ahí que, por ejemplo, un paciente con Parkinson lo vamos a ver con un signo de pildorero haciendo este movimiento, que aunque el paciente no quiere, constantemente está haciendo como si estuviera haciendo tabletitas, ¿no? Hace un movimiento y de pronto puede ser que esa persona pueda manipular algo y no sea tan notorio. Y en el reposo otra vez aparece ese movimiento. Entonces, en muchos trastornos del neurodesarrollo pueden presentarse también alteraciones asociadas a esto, así como asociados al déficit también de la sustancia de los núcleos rojos, porque justamente los núcleos rojos van a participar en los movimientos voluntarios. De hecho, el trayecto del fascículo rubroespinal, que es parte de la piramidal, es un haz importantísimo para los movimientos que nosotros efectuamos. En el niño, ese proceso madurativo va a ser muy importante conocer si tiene dificultades con la coordinación, con la planificación, con la ejecución del movimiento, si hay antecedentes, por ejemplo, el otro día les decía en un grupo de práctica, por ejemplo, de una hemorragia periventricular.
porque a esa altura aproximadamente se encuentran las dos vesículas laterales que hablábamos en la anterior clase, los ventrículos 1 y 2, que alojan líquido cefalorraquídeo, que decíamos que tenemos 4 cavidades para hidratar, ¿no? Para irrigar, para dar agua, básicamente, esos 700 a 900 ml de agua, casi como una bolsa de leche, ¿no es cierto? Circula esa cantidad de líquido cefalorraquídeo para mantener húmedo nuestro tejido. Entonces el mesencéfalo va a tener estos núcleos importantes que van a regular, como bien señala su compañero, la función del control motor. Entonces, de nada sirve tener un movimiento si ese movimiento no es coordinado, ¿no? Entonces, la última parte va a ser el rombencéfalo. Este último trayecto que va a tener como característica importante, si estos eran los telencéfalos, aquí se encontraban los tálamos en el diencéfalo, aquí está el telencéfalo, el diencéfalo, y acá estaban los pedúnculos, ¿no? Aquí están metidos los tubérculos cuadrigéminos, que se llaman también folículos o tubérculos mamilares, porque parecen dos mamas, ¿no es cierto? Los de arriba, para el control de los reflejos visuales. Por ejemplo, estamos yendo dentro de un vehículo, lanzan un globo y nosotros nos agachamos y luego decimos, pero ¿cómo va a entrar el globo al vehículo si está cerrado? No ha llegado esa lógica, no hemos llegado a pensar, sino que han reaccionado nuestros folículos superiores y nos han dicho amenaza. Hagan la prueba los que tengan un conejo, los que tengan, por ejemplo, un gato en la casa, ¿no es cierto? Y hagan pasar una sombra por encima, así con algún objeto, inmediatamente se meten, igual que los ratones, los conejos, porque tienen activísimo estos tubérculos superiores, dado que halcones, aves de casa, ¿no es cierto?, sobrevuelan e inmediatamente esta respuesta de reflejo visual les ponen alerta y ahí inmediatamente empiezan a correr. Nosotros tenemos eso, no con esa capacidad de estos animales, pero sí también tenemos los colículos inferiores o tubérculos cuadrigéminos inferiores para poder recibir los reflejos auditivos. Por ejemplo, si detrás de nosotros ha caído un objeto y nosotros no estábamos viendo, saltamos e inclusive cerramos los ojos, como un pestañeo hacemos. Esos son nuestros reflejos auditivos, que también están justamente detectando una información. Antes de que nosotros giremos la cabeza, nosotros tenemos esa reacción de sobresalto, ¿no? Justamente para defender nuestro organismo ante un posible ataque. Los pedúnculos cerebrales se llaman pedúnculos a los pies del cerebro. O sea, el encéfalo tiene 4 pies. 2 de ellos están en el mesencéfalo y 2 van a estar cerca del bulbo. Así se agarra, digamos, el encéfalo. Pedúnculo quiere decir como pie del cerebro para agarrarse de la estructura superior. Vámonos más abajo. Entonces tenemos el metencéfalo. El metencéfalo que decíamos que forma a la protuberancia. Acá va a estar la formación reticular, que es la formación más importante de neuronas que nos permiten, en todo caso, tener una información que a los 3 meses levantemos la cabecita. A los 6 meses, estos nos permiten girar. A los 9 meses nos permiten ponernos en línea. Al año de vida, estas neuronas se activan y nosotros nos podemos parar. Y estas coordinan con una estructura que se encuentra acá, que va a ser el cerebelo, ¿no? ¿Por qué nos tienen que dar equilibrio? El momento en que el niño tiene 2 meses, levanta la cabeza, pero está así, ¿no ve? A los 3 meses ya la guaguita más o menos como esos perritos que están encima de los mostradores de los taxis o del volante, ¿no es cierto? Ya más o menos. 4 meses ese niño ya ha fijado su cabeza, puede dar a la derecha y a la izquierda, y eso es gracias a un fascículo, ¿no? Que es el vestíbulo cerebeloso. Si la cabeza está chueca, le está enviando una información al cerebelo y le dice, enréctate. Está cayendo al otro lado y el niño enrecta porque le está dando esa información para conservar la línea media. Cosa que, por ejemplo, un sujeto impregnado de alcohol, ¿no es cierto? El amigo o una persona le dice, que estás de mal, mira, te estás cayendo, ¿no ve? Y el borrachín dice, yo no estoy bien, no me estoy cayendo, ¿no es cierto? Y está con su cabeza, porque el alcohol está impidiendo la comunicación entre las neuronas y no le devuelve esa información para hacerle dar cuenta. Bueno, ahora no puedo ver si alguien se duerme, pero en las clases presenciales, por ejemplo, la gente se iba como que durmiendo y se da cuenta y se sobresalta y ese rato se sienta, ¿no es cierto? ¿Por qué?
porque justamente estaba perdiendo ese control y el momento en que el cerebelo le ha anunciado al vestíbulo que no, perdón, el vestíbulo le ha anunciado al cerebelo que está viendo un desequilibrio de la cabeza, la persona se despierta y se arrebata. Conocerán ustedes esto que se llama línea y nivel que manejan los maestros albañiles, ¿no? Es como una reglita con unos agujeritos ahí adentro. ¿Qué rol tiene eso? ¿Pueden decirme? ¿Qué rol cumple la línea y nivel? Ahí. El centro de gravedad. ¿Qué rol cumple? Cumple la función de saber si la estructura o la pared que estamos levantando se encuentra estable. O sea, no está ni echada para un lado ni echada para el otro. Exactamente. De esa misma manera, nosotros contamos con ese sistema similar dentro de nuestro oído interno. Entonces, ¿qué tiende a suceder? Los otolitos dentro del líquido en el oído interno, cuando ven que se está inclinando demasiado, los otolitos están chuecos, digamos, como estarían los niveles en esa regleta que tienen los maestros. Entonces, ahí se puede dar cuenta la persona y se endereza. En muchos trastornos del neurodesarrollo, el niño no puede darse cuenta de eso. O a veces dándose cuenta, el niño no tiene capacidad motriz para enderezar la cabeza. Porque este haz vestíbulo cerebeloso, debido a la parálisis cerebral, a la prematuridad, al traumatismo de cráneo, a la meningitis o a cualquier otra enfermedad, está afectado. Entonces, gran parte de la terapia que nosotros vamos a hacer es justamente volver a reconectar estos circuitos que permiten al niño o al paciente adulto, les decía uno, al primer grupo creo que con concentración le he podido decir, y a los demás se han vuelto un caos, de que la misma lógica que se emplea con el niño que está con algún daño, se emplea con el adulto. Porque el adulto que ha sufrido una embolia, una hemorragia, un traumatismo de cráneo, un accidente vascular, ha eliminado toda su información, lo que le permitía funcionar. Entonces ahora las neuronas no dañadas tienen que aprender esa función. Y prácticamente es como trabajar con un niño, con alguien que recién va a empezar a hacer conexiones, porque menos mal tenemos cerca de 100.000 millones de neuronas y si se dañan unas, las otras tienen que aprender esa función. La última parte sería el mielencéfalo, o que da lugar a futuro a la formación del bulbo raquídeo, gracias al cual nosotros respiramos y del cual además en ese lugar, decíamos, emergen los pares craneales, los 12 pares craneales de esta región, y en su vientre anterior también se forma el ventrículo, el cuarto ventrículo, lugar donde además frecuentemente se tapona cuando hay, por ejemplo, hidrocefalia y ese niño empieza a acumular líquido porque el sistema de drenaje del epéndimo no está funcionando bien. Ya sea entre las conexiones del primer, el segundo ventrículo con el tercero o con este cuarto que está aquí. Entonces es como una cisterna que se va distribuyendo así, pasa por el epéndimo y por este mismo sube, riega todo el cerebro a través de la membrana de la aracnoides, de la segunda meninge, y entra hacia estos canales y vuelve a drenarse. Así se hidrata. En la diarrea, en las iras, en las infecciones respiratorias altas, los niños por el catarro, por la fiebre, qué sé yo, pierden líquido. Entonces, una amenaza para el sistema nervioso que estando en formación quede deshidratado ese niño, porque están muriendo neuronas, como cuando vamos al sol nos quemamos la piel, a las semanas están telechándose y saliéndose el tejido. Acá las neuronas se mueren y las neuronas de la glía y por el proceso de fagocitosis se las comen porque son neuronas que no sirven y así van perdiendo cada vez de diarreas y de procesos infecciosos estos niños una buena cantidad de neuronas, lo que significa, ¿no es cierto?, que ese niño cada vez se va afectando más y afectando con ello su función. En la parte distal ya se encuentra la médula espinal. De esta médula es de donde nosotros podríamos decir que esta parte sí el niño ya la tiene mielinizada, ya hay mielina, por lo tanto ya hay mayor comunicación y gobierno de todos los reflejos del niño. ¿Se está entendiendo esta parte? Bueno, para mayor consulta, entonces van a ver ustedes en la primera parte de su texto, de su libro, este material. Para los que no disponen, se va
a tener una lectura para que ustedes vayan viendo y haciendo este seguimiento y puedan ir viendo cada uno de estos momentos que para nosotros son importantes porque ya digo, no solo son históricos, nosotros recibimos niños prematuros y van a tener estos problemas y estas partes importantes. Entonces, voy a dar 5 minutos para que la gente pueda a través de la internet consultar, ¿no es cierto?, cuál es la función principal de la neocorteza, cuál es la función principal del tálamo, cuál es la función principal del mesencéfalo, cuál es la función principal del cerebelo, cuál es la función principal de la médula espinal y cuál es la función del bulbo raquídeo. ¿Se está entendiendo eso? Sí, Lisa. Perfecto, gracias por responder. En unos minutitos, entonces, 5 exactamente, respondemos. Creo que alguien se ha confundido y me está viniendo en este horario. A ver qué pasa. ¿Alguien que ya nos puede decir qué funciones cumple la neocorteza o la corteza cerebral? El neocórtex o corteza cerebral va a cumplir, es conocido como el asiento de la inteligencia, va a cumplir funciones del más alto nivel del sistema nervioso, en lo que sería lo cognitivo, lo hipotético deductivo, lo creativo y todo eso, licenciado. Perfecto. Quiere decir eso que aunque el niño tiene una inteligencia, por ejemplo, a los 6 años para leer, para escribir, seguro que no tiene una inteligencia para, por ejemplo, o raro va a ser aquel que va a decir, está empezando mi programa favorito, pero no, repasaré mis materias porque me preocupa el examen bimestral, ¿no? O de pronto tiene un cumpleaños y dice, no, ya es hora de irme a casa porque tengo todavía tarea que hacer. Es inmaduro para eso, aunque tiene inteligencia para empezar su aprendizaje, no para tomar decisiones todavía adecuadas para su futuro, ¿no ve? Digamos, le dicen a un niño de 6 años, te vas a cepillar los dientes para que cuando seas joven tengas una buena masticación y de adulto no tengas problemas de salud o tu estética. El niño no tiene capacidad de ver mucho más allá porque su inteligencia está en desarrollo. Al adolescente que está en una fiesta, ¿no es cierto? Él no va a decir, bueno, ya me he divertido suficiente, me iré. La fiesta nunca es suficiente, ¿no? Va a ser muy raro aquel que diga, no, la fiesta realmente no me trae ningún beneficio, o beber no me trae ningún beneficio, o excederme con tal cosa no ha sido muy bueno para mí. Van a tener que ser los errores los que a veces nos enseñen, ¿no es cierto?, que eso no era bueno para nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Algunos dirán, no, eso ya dicen los viejos. En realidad ya dicen los que tienen madura la neocorteza. Su compañero decía que permitía esta maduración cumple la función hipotético-deductiva. La capacidad, por ejemplo, de poder tener suposiciones que luego las comprobamos. Decimos, yo creo que sí. El docente me ha dicho esto, o en mi casa ha pasado esto, mi hermana que siempre avisa dónde ha ido y hoy día no han dicho nada, entonces yo creo que, o sea, esas deducciones que vamos haciendo,
Esas capacidades para llegar a ciertas conclusiones las adquirimos con la madurez de esta neocorteza. Esta neocorteza también nos permite ser creativos. Gracias a la evolución de esta neocorteza, el hombre ha llegado hasta la luna. No sé si habrá llegado hasta la luna, pero ha llegado a otros planetas, ¿no es cierto? De hecho, gracias a esto tenemos, por ejemplo, la maravilla de la tecnología, ¿no? La tecnología realmente es una cosa fantástica. Con un teléfono celular, con menos de la tecnología que hoy tiene un smartphone, el año 1967, el hombre llegó a la luna. Imagínense lo que ahora puede hacer el hombre, la inteligencia artificial, todo lo que son los estudios a nivel, por ejemplo, de genoma, todos los estudios que se están pudiendo hacer son gracias a que nuestra neocorteza ha podido desarrollar en relación a cómo nacemos, ¿no? En realidad nacemos realmente tan desvalidos y a lo largo de nuestro desarrollo, esa neocorteza es nuestra máxima capacidad como especie humana para ser creativos, lo que decía él, para poder tener la capacidad de crear a partir de cosas, de un objeto, cosas nuevas. El mejor ejemplo de eso, por ejemplo, son perdón, las redundancias, son los reos, ¿no? Cómo se las ingenian para escapar, para salir, para hacer algo en las cárceles americanas, alguna vez uno ve, ¿no es cierto? Decía un director de una de esas cárceles, 100,000 personas que 24 horas del día están pensando cómo escapar, cómo violar la ley. Entonces, lógicamente, esa también es una capacidad de crear cosas a partir de lo que realmente no tienes nada, ¿no? Cosa que, por ejemplo, ningún otro animal tiene. La abeja nace y ya conoce su ciclo vital. O sea, la abeja no dice, a todas mis amigas les gustan las flores. No, yo he decidido volverme, no sé, qué sé yo, mejor voy a sacar el polen directamente no sé, de una esencia que voy a buscar en las perfumerías, ¿no es cierto? No, o sea, ya está predeterminado. El gato no puede hacer otra cosa con sus instintos que lo que le manda su genética. En cambio, los seres humanos tenemos esa capacidad gracias a nuestra corteza, capacidad de aprender, capacidad de crear, ¿no es cierto? Capacidad de poder responder y resolver los problemas de nuestro entorno, por muy pequeños o grandes problemas que tengamos, tanto a nivel personal, familiar, social. Miren la capacidad del hombre, que el 14 de marzo del 2020 no sabíamos qué hacer. Y miren ahora, a 2 años de eso, la humanidad con esa neocorteza del Homo sapiens sapiens, estamos ahora animándonos a volver otra vez a poder hacer lo que nos gusta, ¿no es cierto? Los que juegan a jugar, los que salen con amigos a salir, los que se juntan, los que hacen comidas y desde luego también a nuestras clases. Esa es la capacidad de este sistema nervioso, de esta área del sistema nervioso, la corteza. El diencéfalo. ¿Qué funciones cumple el tálamo? En sí, lo que sería el diencéfalo y el tálamo es como un centro donde llegan todo el tipo de información y lo reparten. Es como una terminal, por así decirlo, desde mi punto de vista, donde llega al tálamo todo tipo de información dolorosa, sensitiva, termorreguladora, por así decirlo, y la reparte, pero no llega información olfativa. Eso solo llega al hipotálamo. Digo, sí, sí, ahí. Perfecto. Entonces, el tálamo, bien dice su compañero Alex, ¿no? Parece que Alex ya no va a dar examen. Alex nos va diciendo que el tálamo es una estructura que se encuentra, la pintaremos para que sepamos de dónde estaremos hablando, ¿no es cierto? Porque además hay parte del examen que es con dibujitos, con estos que ustedes están viendo. Hace un momento hemos hablado de esta corteza, la neocorteza, de esta. Y hemos dicho, gracias a esto, ¿no ve que inclusive la gente dice, pensa pues un poco, pensa, ¿no ve? Se dice, ahora también se decía que los que tenían una frente amplia, calva, eran muy inteligentes, qué sé yo. No es cierto, ¿no? Sin embargo, esta parte es la que, por ejemplo, Lucy, la mujer primitiva, no tenía. Esto es lo que el Australopithecus no tenía. Esto es lo que el Homo habilis, a medida que fue desarrollando la evolución, ¿no es cierto? Empezó a pensar esto más esto, a ver, haré así, raspando, fuego, así. Hizo su herramienta, se juntó con otro, empezó a cazar. Esto estaba como en pañales, ¿no? Pero el Homo sapiens sapiens, desde el Homo habilis, ya le dio uso a eso. Entonces empezó a desarrollar esta capacidad nuestra
que decía a partir de los 18 a los 25 años recién podemos tener un pleno desarrollo de esta corteza, aunque siempre yo digo que hay viejos de 50 que igual no han estrenado todavía esa corteza, ¿no? Pero esto nos permite justamente eso. Y ahora Alex nos está hablando del tálamo. Nos está hablando de esta estructura. Pondré otro colorcito, ¿no? Para que así se distinga. No pondré, pondré el tálamo para decir que hay un núcleo. Este borrador no me está abandonando. Ahora sí. Tenemos un núcleo acá, un poquito lo he hecho por debajo, disculpen, un poco más arriba porque estamos entrando al mesencéfalo. Entonces podríamos decir que este está acá. En el diencéfalo está un núcleo grande, tálamo. Por debajo está el hipotálamo, más chiquitito. Por acá arriba se encuentra la glándula pineal. Y acá abajo está, como bien se ve, el tercer ventrículo, ¿no? Esa cisterna de agua. Ya nos ha explicado Alex, cumple la función, nos decían, de un sistema que lleva y trae la información sensorial. Por ejemplo, me pica algo en el ojo, ¿no es cierto? Inmediatamente el tálamo le ordena a mis neuronas del área motora y le dice, cerra el ojo. Eso le va a ordenar además a qué pares craneales. Motor ocular común. Simple Y razonamiento. Correcto. Y le va a decir, cierra el ojo, inmediatamente le ordena. Pero además, a los colículos superiores, hace ratito hablábamos, cierro el ojo como un reflejo. E inmediatamente hago este movimiento. Y eso es porque el tálamo ha dicho neuronas del área del plexo braquial, radio circunflejo, flexores, a cerrarse, a agarrarse el ojo. Entonces, el tálamo es esa central que ha dicho su compañero. Es esa secretaria o es esa recepcionista de un hotel, que llega una persona y le dice, mire, yo quisiera una habitación en el tercer piso, le despacha. Entonces, al tálamo van a llegar informaciones de tipo motor. Por ejemplo, alguien le dice, a la cuenta de 3, 1, 2, recoge el nervio auditivo esa información, la procesa en la corteza temporal, le manda al tálamo y el tálamo dice a correr, neuronas para todo el plexo lumbar. Y la persona plexobraquial lumbar empieza a correr. Entonces, refiere información motora. Refiere información sensorial. Con el ejemplo del ojo, algo me ha entrado al ojo. Refiere información, deriva también información de tipo emocional, ¿no? De tipo emocional, porque todas las respuestas emocionales las manda a la amígdala. Por ejemplo, ¿no? Contesto, llamada desconocida. ¿Quién será? Contesto mi celular. Hola. Ah, hola. Ah, no tenía idea que eras. ¿Cómo has estado? ¿Cómo hacías saber mi teléfono? Tantos años que no nos vemos. O sea, ya le he reconocido eso. Y cambia mi cara porque el tálamo ha reconocido en el centro de memoria que esa voz es de una persona muy allegada, muy querida. Y entonces el tálamo, esa información la despacha a la amígdala. Que también va a pasar lo contrario, ¿no es cierto? Quiero mostrarte a esta persona con la que está en una fiesta y quiero que la conozcas. ¡Re buena gente! ¿No ve? Entonces la chica, mira, ¿quién es? A ver, no, a ese lo conozco, no lo soporto. ¿Y qué hacías con él? El tálamo ha despachado esa información a la amígdala y el hipocampo que guarda la información de la memoria ha dicho, oh, qué desagradable ese tipejo, con qué esa tipejo, ya no quiero verme, qué horror. ¿Y qué hacías con él? Ese es el tálamo. Miren, es la central, es esa estación donde llega todo lo que ocurre y el tálamo despacha a los centros que corresponde esa información para que puedan dar una respuesta adecuada. Si, por ejemplo, lanzan un balón y me está por llegar a la cara, yo tengo que tener una reacción. El tálamo inmediatamente activa los colículos visuales y dice, te va a golpear el balón. Y activa ese rato y yo me defiendo, ¿no? Alguien me dice una palabra torpe, ¿no? Entonces yo me enojo y le digo, ¿qué le pasa a usted? Es porque ha habido una respuesta emocional negativa. La persona me está agrediendo. Entonces, ¿qué le pasa? Es mi tálamo el que activa los centros de respuesta emocional. Que en cuadros como el autismo, por ejemplo,
se van a encontrar afectados. De manera que el niño, por ejemplo, si yo le hago al niño con autismo así, no hagas porque te mato, ¿no es cierto? El niño lo va a entender literal y capaces de llorar, de correrse o de agredirme porque no he entendido la simbología y el significado de eso que le estoy comunicando. Y no solo porque es niño, cuando sea adolescente y cuando sea mayor, el pensamiento concreto lo va a acompañar y el tálamo, a pesar que lleve esa información, la neocorteza no va a ayudar. Seguimos un poco más adelante, que de dos maneras vamos a revisar cada una de estas estructuras y no vamos a poder explicar en una clase todas, así que poco a poco nos vamos introduciendo. ¿Cuál es la función del mesencéfalo en general? Vamos, Alex, que parece que usted no va a dar el examen porque el resto va a tener nomás que dar un examen. Creo que también es conocido como cerebro medio y va a conectar lo que sería el tronco encefálico con lo que sería el sistema nervioso central, o sea, ya sería con lo que sería el cerebro y el cerebelo. Esa sería la función del mesencéfalo en sí. Perfecto, vamos a ver ahora unas imágenes del mesencéfalo. Este cortado por adentro sería el mesencéfalo. No me está dejando. Ahora sí. Es una buena imagen esta. Aquí vamos a aprovechar esta imagen. Aquí. Aquí está. Miren, acá se encuentra el tálamo. Ahí están en color verde los tálamos, ¿no es cierto? Y el mesencéfalo, decíamos, va a ser la parte más angosta, más esmirriada de todo el sistema. Miren, va a ser este, es el mesencéfalo. Como bien dice su compañero, conecta las estructuras superiores como con las estructuras inferiores. ¿Qué función va a tener el mesencéfalo? Lo que hablábamos hace un momento. Va a tener los tubérculos cuadrigéminos o tubérculos mamilares de las mamilas. Acá van a estar los pies del cerebro. Aquí se agarran con sus primeros pies y los otros pies van a estar acá. Estos son los pies de esto, del cerebro. Ahí se agarra a esa altura. Pero además, a nivel de mesencéfalo, se van a encontrar dos núcleos importantísimos, decíamos, debajo del tálamo y del epitálamo, que se los ve ilustrados acá. Vean, los núcleos rojo y negro. Dice también los pies del cerebro, y vistos de un lado son estos. Vean ustedes, están acá y parecen realmente, miren, dos mamilas, una superior y otras inferiores. Este para los ojos y estos inferiores para las orejas. Para los oídos, en todo caso, no orejas, para los oídos. Estos tubérculos cuadrigéminos, además, miren, tienen los núcleos rojos, pero además tienen la sustancia negra, lo que decía su compañero, ¿no? A esta altura es donde se van a segregar esos neurotransmisores importantísimos como para poder formar parte del circuito motriz. Entonces, estos nos dan una sustancia química a las neuronas para que un movimiento no salga como sea, coreico, atetóxico, sino que el movimiento salga con precisión. Para que no haya, como en el Parkinson, movimientos involuntarios. Eso dosifica un químico llamado dopamina, que más bien ahora ya hay dopamina sintética y eso se administra a los pacientes que tienen Parkinson, reduciendo sus movimientos involuntarios. Y en los núcleos rojos, estos más brillantes, van a tener entonces sustancias químicos dentro de esas neuronas que forman el núcleo rojo para formar el haz rubro espinal, que enseguida les quiero mostrar para que ustedes lo puedan ver y comprendan cuál es la importancia de estudiar este mesencéfalo. ¿Por qué tenemos que estudiar el mesencéfalo? Que me imagino que ustedes ya lo han debido estudiar. Aquí se ve una imagen mejor, miren, de la sustancia roja o los núcleos rojos y la sustancia negra aquí abajo. Esta es una imagen maravillosa de un profesor que tuve en el programa del doctorado en neurociencias. Miren los tubérculos mamilares, ¿no? Ahora, aquí a esta altura tenemos los núcleos rojos que no se ven tan bien, pero aquí están ilustrados y aquí está la sustancia negra. Eso es así. Miren, lo que va a dar entonces la dopamina
las neuronas del área de la sustancia negra. Además, un neurotransmisor activador del sistema nervioso que es la GABA, ¿no? Y funciona en la modulación del control motor, lo que decíamos. ¿Qué hace el núcleo rojo? El núcleo rojo, además de poder brindar control para los movimientos a través del haz rubroespinal, les decía, tiene dos vientres. Uno para las grandes células magnocelulares y otras para las parvocelulares, porque implican para la visión de lejos y para la visión de cerca. Imagínense qué complejos estos núcleos en su función. ¿Dónde se encuentran? Entre ese puente que decía su compañero de las estructuras altas con la conexión de las estructuras bajas. A ese nivel se encuentra este núcleo. Se hacen aquí garabatos como los niños. Bueno. Después de ver esto, decíamos, ¿qué funciones cumple el cerebelo? ¿Alguien puede decir? Yo dicen. Gracias, adelante. Bueno, el cerebro, la función que va primordial que tiene es va a procesar la información que proviene del área, por ejemplo, del cerebro o de la médula espinal, con el objetivo de realizar movimientos coordinados suaves del sistema muscular y esquelético. Perfecto. En realidad les contaré que el cerebro es un cerebro chiquito, porque también tiene dos hemisferios, como podrán observar. Miren, dice, tiene dos hemisferios y esta parte central se parece al cuerpo calloso del sistema nervioso. Los dos hemisferios en el cerebro tienen acá al centro el cuerpo calloso. En cambio, este tiene el vermis. Y se llama vermix porque parece un gusano de tierra, ¿no? Un gusano de papa, digamos. Miren, une los dos hemisferios cerebelosos y cumple con lo que dice su compañera. Cumple 5 funciones del cerebelo. Aprendizaje motor, coordinación, equilibrio, tono y además en general aprendizaje. Se han hecho experimentos con monos en crecimiento. Este es, por ejemplo, el cerebelo de un mono en crecimiento. Este ya es el cerebro de un niño mucho más grande. Y miren la formación de las estructuras a medida que el niño va creciendo y hasta que conocemos como ese árbol que se va formando a nivel del cerebelo, pues cumple funciones importantísimas gracias a los cuales tiene 5 núcleos. El globoso, el dentado, el emboliforme. ¿Cuál es más? A ver, han llevado ustedes seguramente eso. A ver, cuéntenme, ¿cuál es más? Miren acá, ven la formación que está teniendo el cerebelo. Ahí está. Miren, tiene 5 núcleos profundos. Esta es su estructura, 2 hemisferios y al centro un vermis. Arriba se une con lo que hemos hablado, con el mesencéfalo. En el medio se pega a la protuberancia y en la parte inferior conecta con el bulbo. Adelante, por favor, Alex. Dicen, disculpa una pregunta, es que no me quedó claro lo de aprendizaje. ¿Cumple una función de aprendizaje, es decir, como memoria muscular o aprendizaje, por así decirlo, de otro tipo, por así decirlo, como de lectura? ¿Cuál es el tipo de aprendizaje que tiene este? Le entiendo su pregunta. Ambas cosas. Aprendizaje, digamos, motor, por ejemplo, calcula y hace ajustes musculares. Digamos que le dice su familiar, a ver, ayúdame a llevar esta garrafa, no estoy pudiendo. Entonces ya le da un concepto, ¿no? Usted va, alza la garrafa y resulta que había estado vacía. ¿Les ha pasado alguna vez? O a la inversa, ¿no? Ustedes han ido con esa bolsita, llévamelo, por favor. Han querido alzar la bolsa y la fuerza que calcularon no era suficiente, porque realmente se requería más fuerza. La siguiente agarran y ya calculan la fuerza necesaria para esa bolsa. Están lanzando una pelota y dicen, ucha, tan fuerte le he dado al tablero. No, tiene que ser más parábola y más suavito. El segundo lanzamiento ha sido una retroalimentación enteramente de los ajustes que le ha dado el cerebelo a través de un núcleo importante, ¿no? Les decía, el fastigium, el emboliforme, el globoso, el dentado, van a ser sus núcleos profundos que van a permitir cumplir esa función.
El otro aprendizaje también, se han hecho experimentos con monos y se les ha sacado parte del cerebelo. Los monos no solo han perdido el equilibrio, la coordinación, se han vuelto medio blandos, han bajado el tono, ¿no es cierto? Pero además no han podido ya hacer esas metrías, esos ajustes que requiere el peso liviano, en la metría de lo lejos, de lo cerca, no han podido ya calcular, sino que además aprendían algo en el día, digamos, les hacían un juego con plátanos, aprendían a meter a la caja, una vez que cerraban la caja recién podían sacar el plátano. Con los días otra vez había que enseñarles. No era que se olvidaban, sino que no retenían la información. Entonces, eso se sabe recién. Antes cerebelo, equilibrio, decíamos. Ahora se sabe, ¿y qué se sabrá después? Hoy, 2022, estoy hablando de esto, pero las neurociencias ahora nos están permitiendo conocer muchísimas cosas más, también gracias a la tecnología. Antes, no se olviden, tenían solo radiografía, tomografía, luego la resonancia. Ahora tenemos SPECT, que es un equipo que nos puede evaluar mientras estamos leyendo un texto, haciendo un dibujo, resolviendo problemas matemáticos o viendo una película, qué áreas de nuestro cerebro están funcionando. O sea que son imágenes dinámicas de lo que el cerebro está haciendo en ese momento. Por ejemplo, para una electroencefalografía, la persona que está echada, o sea, no puede estar haciendo una acción porque no tiene capacidad de esa máquina, pero el SPECT ya tiene esa capacidad. Claro, en Bolivia no sé cuándo llegará el SPECT, pero lo que sí sé es que el conocimiento nos está llegando para hacernos dar cuenta de lo que decía Alex. El cerebelo, entonces, ayuda en el aprendizaje motor y ayuda en el aprendizaje en general, ya sea de algo que a uno le han enseñado y que para el rato no retiene, pero no porque falla la memoria, sino porque no hay capacidad para aprender. Gran parte de nuestros niños tienen así dificultades en la escuela. Y las mamás dicen, no sé, le enseño, no aprende. O aprende hoy día y se olvida mañana. No, no logra aprender. O sea, no, parece que no atiende, no entiende, no sé, algo pasa. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos que no es un centro de memoria. Digamos, un paciente con Alzheimer, ¿quién es usted? Soy fulano, no sé qué, vengo de la carrera de kinesiología, estoy haciendo mi práctica en el hogar Mercedes, ¿cómo se llama usted? Ah, yo tal, sí, ¿a qué se dedica? ¿Y usted dónde después charlan? Todo bien. Ya, al día siguiente van de nuevo ustedes. Don Joaquín, ¿cómo está? ¿Quién es usted? Pero don Joaquín, ayer hemos hablado. No sé, no me habla, a usted no le conozco. Pero no es cierto, usted me ha contado que era, por favor, joven, retírese, no sé quién es, no sé. Se ha olvidado completamente. O de algo que le hemos enseñado así instrumental, la persona se olvida. Eso es otra cosa, son fallas del hipocampo. En cambio acá la repetimos una otra vez, el niño no puede aprender. Le decimos, mira, este es el color rojo, este es el color verde, este es el número 1, este es el número 2, pero el niño no aprende. Entonces vemos que ahí hay una falla de retención de la información, ¿ya? No se olviden de estos 5 núcleos, seguro que los tienen en sus apuntes de anatomía. El globoso, el emboliforme, el dentado, el fastigium, ¿y cuál era el otro? Como verán acá, el globoso y el emboliforme son núcleos nuevos del paleocerebelo, porque estos núcleos, por ejemplo, no tenía el hombre primitivo, ya que estos nos han permitido colocarnos de pie. En cambio, el fastigium, el núcleo del fastigium, es antiguo, es parte del arquicerebro y eso lo tenía el hombre primitivo. Sí se podía equilibrar, pero la coordinación ya más precisa, el globoso y el emboliforme, en posición bípeda, son adquisiciones posteriores. Y el núcleo dentado, junto con las olivas cerebelosas, son parte ya del neocerebelo. ¿Qué permiten hacer las olivas cerebelosas y el núcleo dentado? Permiten coordinar con precisión los movimientos. Permiten además planificar. Yo he lanzado y no he atinado al aro, muy a la izquierda. Entonces ahora hago ajustes y ahora sí encesto. Ese es mi neocerebelo o mi núcleo dentado y cerebeloso que va a coordinar con los centros de la visión, con los centros en este caso del plexo braquial, por ejemplo, ¿no? Porque de hecho al lanzar un balón no solo lanzamos con los brazos, lanzamos con todo el cuerpo. Entonces van a intervenir todos estos otros. Aquí hay algunas imágenes reales, como ver acá,
de cerebelos diseccionados realmente son maravillosos y por eso las neuronas que los componen también son altamente comunicativas con muchísima cantidad de dendritas. Acá quería yo mostrar esto. Miren sus conexiones. Están conectados, ¿no es cierto?, con el fastigium y con el interpósito para poder controlar la ejecución de los movimientos. Tienen que ver con la planificación de un movimiento, decíamos, porque coordinan con el núcleo dentado. Y finalmente, en la coordinación y el equilibrio que va a tener que ver con el vestíbulo cerebeloso, ¿no? Con ese haz que nos permite que desde el oído interno, a través del parauditivo octavo, nosotros podamos tener noción de equilibrio, de balanceo. Por ejemplo, un niño de 6 meses cuando se está yendo atrás y se cae, ¿no? Entonces ahí decimos, no, este niño todavía necesita mucha estimulación porque su haz vestíbulo cerebeloso todavía no está trabajado. Entonces tenemos terapia para poder trabajar cada uno de estos. Vamos terminando porque ya me ha sonado mi alarma para decir que todavía nos queda, creo que un par de cositas y ahí ya terminamos. Por favor, si yo voy muy rápido, si no entienden lo que estoy diciendo, si que es mucho conocimiento, que sé que es mucha información, que luego la vamos a ir centralizando, es así. Esto, imagínense, estamos concentrando la información de embriología, de anatomía, estamos hablando algo de fisiología del movimiento y luego vamos a meter biomecánica más, o sea que poco a poco vamos a lograr hacerlo. Sin embargo, acompañen, no se aburran, porque si se aburren estamos muertos, ¿no ve? Entonces ahí tienen que decir, a ver, alto, porque yo puedo hablar 3 días seguidos también, quisiera decirles. Es como seguramente si a ustedes les hago hablar de lo que les gusta hacer, no acabaríamos nunca, ¿no ve? Esto es parte de lo que yo hago todo el tiempo, entonces lógicamente tengo una alta pasión por esto. ¿Qué hace la médula espinal? Perdón, el bulbo raquídeo, o llamada médula oblongada. También se llama médula, pero es oblongada, ¿no es cierto? Y parece como una cebollita, como esa forma de una cebolla o una papa de gladiolo, ¿no ves? O sea, tiene muchas capas. ¿Cuál es la función de la médula? Me gusta lo que mientras nosotros estamos tratando de entender, otros están en otro tren. Es el que controla los reflejos. Es una vía de paso ¿Y Aire está hablando? para... ¿Y Aire habla? Sí, no, Ambas están hablando. Primero que hable entonces Yaire y luego va a hablar. ¿Cómo se llama usted? Reina. Pero usted le cuento que ahorita se llama iPhone. O sea que tiene que... Sí, no lo puedo cambiar. Ya. O sea, va a ir a la derecha, vaya a su nombre, vaya al perfil y ahí en la parte derecha, ahí ponga renombrar, ahí va a poder hacerlo porque también me imagino hay gente que le gusta llamar lista y entonces yo no voy a saber quién es el iPhone, ¿no ve? Entonces, alguien luego le ayuda, por favor, a ella. Yaire, vamos, y después usted. Decía que es el que controla los reflejos, también regula la digestión y entre los reflejos sería como el vómito o cuando uno estornuda, la deglución. Perfecto. Está bien, siga, yo le he interrumpido. ¿Qué más hace la médula oblongada o llamado bulbo raquídeo? También se encarga de la producción de la voz. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Tendrá que ver con la respiración? Sí, con el proceso respiratorio y el ritmo cardíaco. Sí. En esas corridas de toros, gracias Yaire, en esas corridas de toros, por ejemplo, han visto que agarran la sableta, le meten justamente debajo del agujero magno, ¿no? A ver, tóquense atrás. Ahí sí hay un agujerito que tenemos inmediatamente, esa protuberancia del occipital, entran y hay una parte blanda, ¿no? Ese es el agujero magno. Y justamente le han llamado agujero magno porque si en esa parte le coloca el torero, la sableta a la persona. Y ahora es de ponerse a bailar. Te intenta hablar, ¿qué te decía pues? Como si fuera una persona así desconocida. Pero antes se acerca pues, ¿no? ¿O no? Al bambino. Ya. ¿Qué es el día de ese bambino? Ya. El cuñado no estaba queriendo salir a bailar por eso, ¿no? Eso sí también me molesta.
Y yo le dije, nada, ¿qué te va a molestar? Es que a veces siempre pelean, pues vos ya me habías dicho algo. ¿No? Percy, apaga tu micrófono. Ay, cara. Qué feliz el Percy, ¿no? Mientras nosotros matándonos aquí con la médula oblongada. Y les decía, el agujero magno se coloca entonces una sableta. ¿Y cómo cae el toro? ¿Alguna vez han visto esa tragedia? Cae como piedra. Completamente, diríamos, se derrumba, ¿no ves? Las patas, no sé si alguna vez han visto, o sea, automáticamente muerto, porque le han dado en el centro vital, ha quedado paralizado su centro de la respiración, lo que dice su compañera, su centro del control cardíaco, ¿no es cierto? Y finalmente, afectada también toda la función, en este caso no será importante, pero también digestiva, ¿no es cierto? Entonces cae, muere inmediatamente ese animalito. Entonces también pasa esto mucho en pacientes cuadriplégicos. Yo hace poco he atendido un chico, bueno, varias veces lo he ido a ver a este chico, que es un chico que se echó unos tragos y se olvidó fijarse antes de querer hacer la barbaridad que ha hecho, se ha lanzado a la piscina vacía. Entonces, ¿qué creen que ha pasado? Se ha lesionado justamente entre la médula oblongada o bulbo raquídeo y la médula espinal, causándose una cuadriplegia completa. Y en el primer episodio ha tenido una pérdida de la función respiratoria. O sea, se ha salvado de milagro, ¿no ve? Ha estado creo que 6 meses en terapia intensiva, así terrible. De hecho, ahora está todavía cuadriparético porque ha lesionado, ¿no es cierto?, justamente aquella parte fundamental en la cual acá está el agujero magno. Lo que nosotros nos hemos ido tocando está acá, aquí. Aquí en esta región está la médula espinal. Entonces, la parte más alta es el bulbo raquídeo. Ahí. Aquí tenemos la protuberancia. Ahí. En esa región del agujero magno ha entrado la sableta en el caso de los toros y automáticamente lo ha liquidado. Cuando hay lesiones de esta área, también baja el tono. Por eso el animal ha perdido el tono y por eso su compañera dice, tiene que ver con el timbre, la intensidad de la voz. En lesiones de tipo cerebelosas, de tipo a nivel de bulbo raquídeo, la persona pierde la entonación de la voz y además el timbre de la voz se hace más suave. Ese también es otro aspecto importante en pacientes neurológicos. Vámonos finalmente con la médula espinal. ¿Alguien va a hablar de la médula espinal? Bueno, Lice. Vamos, Daire. Lice. Ahora sí. Bueno, la médula espinal cumple distintas funciones. Aparte de, bueno, conectar obviamente con las distintas partes que usted nos dijo, tiene la transmisión de información sensorial y motora. Es decir, que el cerebro le va a mandar una información a la médula y este la va a ejecutar. Y también tiene funciones como es procesar la información. Es decir, que recibe la información y él automáticamente va a decidir si solamente lo va a pasar al cerebro o tiene que realizar algún movimiento aparte de procesar esa información. Y también tiene una función de reflejo. Perfecto. Podemos resumir lo que dice su compañera cuando está indicándonos de que lleva la información porque es el paso de los fascículos nerviosos. Los que suben, por ejemplo, vuela una mosca y pasa por mi cara. Ese es un estímulo aferencial, ¿no? Entonces, esa información sube y le avisa a mi cerebro. Mi cerebro hace esto, es una información eferencial. O sea que es un paso de los fascículos nerviosos, tanto sensitivos como motores, porque así está compuesta nuestra médula, ¿no es cierto? Por una serie de axones que se comunican y que al estar pasando por esta región, todos los de las astas posteriores, todos los de las astas anteriores se están comunicando, ¿no? Y tienen 3 niveles. Los niveles cervicales en azul, los niveles dorsales, los niveles lumbares y los niveles sacrococcígeos, hasta la cola de caballo, ¿no? Por acá es de donde se dan, por los agujeros de conjunción, la emergencia de esos nervios, hemos dicho,
¿no? Nervios espinales que están saliendo para formar los diferentes plexos, cervical, braquial, el plexo lumbar, y finalmente terminan en la cola de caballo hacia los nervios pudendos para el suelo pélvico, ¿no es cierto? Además, a este nivel están entonces tanto estas respuestas de tipo motor de las astas anteriores como las respuestas a las que hace mención su compañera de las astas posteriores, que son las sensitivas. Entonces, las sensitivas van a ir a inervar la piel y las anteriores van a ir a inervar los músculos. Entonces, nos van a permitir a través de su acción contraer los diferentes músculos porque estos van a salir con una información hacia los nervios y los nervios inmediatamente por la placa motora a cada uno de los músculos de nuestro cuerpo como tal, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? Podríamos decir finalmente que esta estructura tan compleja que es la médula es lo único que tiene maduro el niño. A su nacimiento ese niño solamente ha madurado dentro del vientre de su madre, su médula espinal. Es decir, que esta guagua nace con todo este tracto maduro, pero con ni siquiera, ¿no es cierto?, en prematuro el bulbo, porque no puede respirar solo, no puede comer, por eso está con una sonda nasogástrica el prematuro. Si tiene 9 meses puede respirar, puede el niño deglutir, ¿no es cierto?, puede hacer digestión, pero si no, a nivel del bulbo está inmaduro. A nivel de la protuberancia y el cerebelo, el niño no tiene equilibrio. A nivel de los núcleos mesencefálicos, sustancia negra, roja, el niño no tiene coordinación. Más arriba, a nivel del diencéfalo, tálamos, el niño todavía no puede procesar estímulos motores, emocionales, de tipo sensitivo, ¿no? Por eso se los vacuna, ¿no es cierto? Les perforan sus orejitas y de todo, porque el niño ni siquiera tiene una sensibilidad clara. Y menos todavía a nivel del encéfalo. No tiene ninguna función a nivel de sus hemisferios, del prosencéfalo, porque esa corteza va a tardar en madurar la neocorteza hasta los 25 años. Entonces, ¿qué recibimos en un niño antes de los 3 meses? Una médula madura. ¿Qué tenemos que evaluar? La médula, para saber si ese niño a la edad que tiene está desarrollando bien. Si ese niño llega con ausencia de reflejos, con alteraciones de tono, porque eso controla la médula, si llega con posiciones asimétricas, porque la médula regula la posición del recién nacido, entonces ya tenemos problemas y tenemos que empezar inmediatamente la terapia. Ojalá que estos días se nos presente un niño que tenga esa edad.